La mañana del viernes amanece con una quietud engañosa sobre la colonia, una calma tan frágil que parece hecha de cristal. Nadie lo dice en voz alta, pero todos cargan con la sensación de que el día traerá un pequeño terremoto emocional, uno de esos que no derriban paredes, pero sí descolocan las certezas más íntimas. El capítulo anterior dejó hilos sueltos por todas partes, y en este nuevo amanecer se percibe que cada uno de ellos empezará a tensarse hasta casi romperse. En la fábrica, Marta atraviesa la nave principal con una concentración tan profunda que ni siquiera repara en los saludos de los operarios. Lleva el cuaderno entre los brazos, sujeto contra el pecho como si fuese un amuleto imprescindible para no perderse entre los propios pensamientos. La intensidad de los últimos días de mirar que resulta imposible de esquivar, una mezcla de seguridad natural y seducción instintiva, tan suave que no parece intencionada, pero tan evidente que desconcierta incluso a quienes creen tener las emociones bajo control. Cuando Marta se acerca, la francesa inclina la cabeza con esa elegancia que parece innata, como si hubiera nacido para moverse entre fragancias, telas finas y sugerencias que nunca llegan a formularse en palabras directas. ¿Dormiste bien?, pregunta con un acento que suaviza cada sílaba, cargando la frase de una complicidad que excede el simple trabajo. Marta no responde enseguida, observa el rostro de Chloe durante un instante más largo de lo habitual, como si necesitara confirmar que esa cercanía creciente no es un espejismo. Y cuando para darles un sentido. Marta respira el aroma del jazmín con atención, mientras Chloe se inclina ligeramente sobre su hombro, tan cerca que incluso el aire parece calentarse entre ambas. Creo que deberíamos explorar notas más frescas, susurra la francesa, algo que hable de libertad, pero no una libertad mansa, sino una que se atreve. Marta se gira para mirarla y por un segundo se encuentran demasiado cerca. Ninguna se aparta, no es un gesto descarado, pero sí un pulso silencioso que ambas sienten en la piel. Ese instante, suspendido entre respiraciones, se rompe cuando Marta reacciona con un leve carraspeo y vuelve la vista hacia los frascos. Podríamos probar con bergamota y un fondo amaderado, propone, como si las una mezcla inquietante de nervios y determinación. La mañana ha empezado para ella con un rumor molesto en el pecho, como si cada pensamiento quisiera ir en una dirección diferente. Ha pasado la noche rumiando el modo en que Gabriel habló de Begoña, ese tono de admiración que nunca le dedicó a ella. No es celos amorosos, pero tampoco es indiferencia. María siempre ha sido sensible a cualquier gesto que no encaje en sus expectativas, y el elogio del abogado hacia la independencia y el talento de Begoña ha removido algo que llevaba semanas dormido. La sensación de que ella misma necesita recuperar un espacio propio. Lleva tiempo dependiendo emocionalmente de las circunstancias. El accidente, la recuperación, la inestabilidad con Andrés, y ahora siente que ha quedado fuera del foco principal.
anuncia, sin rodeos. Gabriel parpadea, sorprendido, no tanto por la petición como por la seguridad que desprende. ¿Trabajar dónde?, pregunta, aunque el destino parece obvio. Aquí, responde ella, en la empresa. Hablo varios idiomas, conozco cómo funciona la casa y estoy cansada de esperar que las cosas me pasen. Gabriel se reclina en la silla, midiendo las palabras. Su relación con María siempre ha sido compleja. Una mezcla de protección, estrategia y desconfianza mutua. No es tan sencillo, responde él, y María se tensa como si aquella frase fuese una provocación. Lo es, insiste, solo necesitas querer ayudarme, como ayudas a Begoña. Esa comparación es un dardo bien dirigido. Tendrá las mismas reservas y abrirá a María una puerta que Gabriel no quería abrir bajo ninguna circunstancia. En el barrio, mientras tanto, Gemma camina con una mano sobre el pecho, inquieta. La impresión del mareo en el almacén no se le ha ido del cuerpo. Es como si el vértigo hubiese dejado una marca invisible que la persigue, recordándole que no siempre podrá cumplir con el ritmo frenético de la vida cotidiana. Cuando entra en el dispensario y encuentra a Luz revisando unas notas, respira aliviada. Necesito que me consigas una cita con el cardiólogo, dice sin esperar invitación. Luz levanta la mirada con preocupación inmediata. Conoce bien a su cuñada y sabe que si Gemma pide ayuda de esa forma tan directa, es porque el miedo ya empezó a colarse por alguna rendija. Solo un movimiento empresarial. Es un gesto moral que espera que algún día la colonia reconozca. Cerca de allí, en la entrada de la tienda, Carmen acomoda unas cajas mientras repasa mentalmente la discusión de la noche anterior. Tasio tiene una capacidad inexplicable para provocarle emociones contradictorias: amor, rabia, ilusión, miedo. Cuando él aparece con la expresión entre nerviosa y expectante, ya sabe que no viene a traer buenas noticias. Los franceses me han pedido que los acompañe esta noche, dice él, casi con timidez, como si supiera que la frase detonará un nuevo incendio. Y así es. Carmen deja caer la caja sobre la mesa como si el impacto pudiese ordenar mejor sus pensamientos. ¿Otra vez?, pregunta con una mezcla de incredulidad y cansancio. Entre ellos siempre había habido una tensión latente, pero desde que los franceses irrumpieron en la vida de Tasio, la grieta se ha ido abriendo sin descanso. Lo que ninguno nota es que, desde el fondo de la tienda, David los observa con detenimiento. Él ha visto parejas romperse por menos, y en sus ojos aparece esa expresión casi resignada de quien intuye que aquello acabará en una tormenta mayor. En la casa grande, el ambiente es completamente distinto. Damián revisa por enésima vez los documentos de adopción mientras Julia se entretiene dibujando sobre la alfombra. Begoña la observa desde el sofá, dejando que la alegría por la niña suavice los temores que arrastra desde hace días. Es su último día en el dispensario, y aunque el Cuando la atmósfera todavía huele a esperanza recién estrenada, la puerta se abre y aparece Andrés. La sonrisa de sorpresa en el rostro de Julia es inmediata, corre hacia él sin reservas. Pero lo que conmueve a todos es la expresión del propio Andrés. Por un breve instante, parece el muchacho que fue antes de que la vida lo astillara. Saluda con cortesía, con una dulzura que descoloca incluso a Gabriel, que lo observa con atención.
Pero esa amabilidad dura poco. Cuando se queda a solas con Damián y Begoña, la máscara empieza a resquebrajarse y el temperamento vuelve a imponerse. Primero es una frase seca, luego un reproche velado, y finalmente ese tono áspero que siempre avisa que el conflicto está a punto de escalar. No es rabia pura. Nadie responde, ni siquiera Damián, que parece tragar un nudo invisible antes de abandonar la habitación. A media tarde, en el jardín, Gabriel se encuentra con Andrés. La conversación empieza de forma cortés, pero pronto se convierte en un duelo verbal en el que las sospechas del abogado chocan con el hermetismo del joven. Gabriel tantea con cautela. ¿Seguiste en el ejército todo este tiempo? La pregunta parece inocente, pero la intención está escondida detrás del tono. Andrés responde con una media sonrisa cargada de ironía. ¿Dónde si no iba a estar? La tensión sube como una bruma espesa. Gabriel menciona Francia de forma indirecta, probando una reacción. Andrés niega saber nada, pero los ojos le brillan de un modo extraño. La francesa sonríe, y en ese gesto se esconde un hilo narrativo que apenas comienza a revelarse. Todo lo que ocurre en esta primera parte del día parece avanzar en direcciones opuestas, como si los personajes caminaran hacia destinos distintos sin ser conscientes de que, tarde o temprano, las líneas volverán a cruzarse. El capítulo apenas empieza, pero ya promete desenterrar emociones que nadie está preparado para gestionar. La tarde avanza con una lentitud engañosa, como si cada minuto estuviera cargado de un peso invisible que dificulta respirar con naturalidad. En la fábrica, la luz que entra por los ventanales ilumina las partículas de polvo suspendidas en el aire, creando una atmósfera casi dorada que contrasta con la tensión silenciosa que empieza a crecer entre los trabajadores. En una fuente genuina de inspiración. Lo que hace unas semanas habría afrontado con cansancio emocional y una disciplina casi mecánica, ahora le despierta una emoción distinta, como si cada elección aromática activara una parte de sí misma que había olvidado. Chloe, atenta al más mínimo gesto, percibe ese cambio y sonríe para sí, disfrutando de la sensación de haber despertado un entusiasmo dormido. ¿Sabes qué noto cuando trabajas con estas notas cítricas?, pregunta la francesa mientras observa cómo Marta mezcla varias gotas en un vaso de ensayo. Marta levanta la mirada, esperando un comentario técnico. Pero Chloe añade, con esa voz suave que tiende puentes sin construirlos del todo, que te devuelven la luz. Aunque no lo diga. De que todo es profesional, no logra ignorar la manera en que el corazón le acelera su ritmo cada vez que la francesa roza su mano al pasarle un frasco. Al otro lado de la fábrica, donde los pasillos son más estrechos y el sonido de las máquinas resuena como un eco metálico, Gaspar conversa con algunos compañeros que llevan horas debatiendo sobre las decisiones tomadas en la dirección.
Él intenta mantener la calma, pero su mirada revela la preocupación acumulada. Siente sobre los hombros el peso de la responsabilidad, la necesidad de proteger a quienes llevan años confiando en él. La incertidumbre lo desvela por las noches y lo obliga a mantenerse en pie durante el día con más firmeza de la que realmente tiene. Cuando uno de los trabajadores menciona a Tasio con un tono cargado de reproche, en la casa grande, el ambiente cambia de tonalidad con cada paso que Andrés da por los pasillos. Su regreso ha trastocado los equilibrios internos. La forma en que se mostró cordial y afectuoso ante Julia y los demás contrastó con la dureza inmediata que emergió en cuanto se quedó a solas con Begoña y Damián. Ese doble filo emocional desconcierta a quienes lo conocen, porque si algo define a Andrés es su incapacidad para mantener máscaras durante demasiado tiempo. Él mismo lo siente. Después de anunciar que abandona el dormitorio conyugal, se encierra en la habitación contigua y se deja caer sobre la cama, respirando con dificultad. No sabe si lo que lo tortura es la sensación constante de estar siendo vigilado, la culpa que arrastra desde el accidente de la caldera o la mezcla insoportable de emociones que siente al ver a Begoña al lado de Gabriel. Cada gesto de ella, cada mirada, cada silencio le despierta un torbellino interno que no sabe controlar, y ese conflicto se transforma en un impulso de huida que choca de frente con su propia naturaleza orgullosa. La tensión llega a un punto especialmente extraño cuando, más tarde, atraviesa el pasillo y se topa con Begoña sin esperarlo. Ella sostiene unos papeles entre las manos, pero al verlo se detiene. Entre ambos hay un muro invisible hecho de palabras no dichas, de heridas antiguas y de emociones que ninguno se atreve a nombrar. Andrés la examina durante un segundo demasiado largo, como si buscara en su rostro una verdad que nadie quiere admitir. Mientras eso sucede, María continúa dando forma a su nuevo plan. Después de que Gabriel se negara a ayudarla, decide no dejar que su voluntad se vea limitada por la negación del abogado. Se dirige al laboratorio con un paso decidido, consciente de que encontrar a Chloe sola en algún momento del día será la clave para cambiar su destino. Cuando finalmente la encuentra, la francesa está revisando unas notas y no parece sorprendida al verla. «Perdona que te moleste», dice María con un tono que mezcla cortesía y necesidad. «Necesito hablar contigo». Chloe, que intuía que la joven duque acudiría tarde o temprano, le hace un gesto para que se acerque. La conversación es breve, directa y, sobre todo, inesperada para María. Harán a partir de ahora. La mejilla de María se tensa con una emoción que trata de disimular, pero Chloe percibe el temblor interno. No lo señala, solo sonríe y añade: «Si quieres, podemos empezar mañana». María asiente, aunque en su interior nota que algo más complejo empieza a instalarse entre ambas, una mezcla entre admiración, oportunidad y un tipo de competencia silenciosa que emerge cada vez que piensa en la nueva complicidad de Chloe con Marta. Ese mismo contraste emocional se respira en el dispensario, donde Begoña recoge sus últimas pertenencias. El eco del lugar parece más grande ahora que está vacío. Luz entra al notar que la puerta quedó entreabierta. Se acerca a ella con una ternura sin palabras, consciente
sonríe con orgullo silencioso. Te lo mereces, añade, consciente de que ninguna palabra podría describir lo mucho que significa para ella ver a Begoña tomar decisiones que la llevan hacia adelante y no hacia atrás. En paralelo, Cristina se encuentra con Luis en el laboratorio. Él ha notado el modo en que su ánimo fluctúa desde hace días. La tensión con Beltrán se ha convertido en una sombra persistente que la sigue incluso cuando intenta concentrarse en tareas técnicas. Luis, con su sensibilidad habitual, decide abordar el asunto sin rodeos, pero con una delicadeza profunda. Necesitas despejarte, le dice, pon la energía en algo nuevo. Un reto te haría bien. Cristina permanece en silencio un instante, sintiendo picar. Pero Carmen, que ya ha escuchado demasiadas veces esa frase, lo mira con una mezcla de cansancio y decepción que lo desarma. ¿Una más?, repite ella, como si las palabras pesaran más que el propio argumento. Entre ambos se instala un silencio que solo David parece percibir desde su mesa en el fondo. Él, que siempre ha observado más de lo que habla, detecta la grieta emocional antes de que incluso ellos la admitan. Y aunque no interviene, su mirada contiene una intuición amarga. Hay tensiones que, cuando se repiten demasiado, dejan de ser accidentes para convertirse en señales de algo que se está rompiendo. A medida que la tarde se descompone en sombras largas, Andrés abandona finalmente la casa grande para dar un paseo por la colonia. Necesita secos del entrenamiento. Esos recuerdos lo invaden con una intensidad incómoda, como si el pasado que oculta estuviera siempre listo para alzarse y recordarle que ninguna mentira se sostiene indefinidamente. De regreso a la casa, mientras se lava las manos para cenar, escucha voces en el salón. Gabriel está allí, conversando con Damián sobre temas económicos. Andrés se queda junto a la pared, escuchando sin ser visto. Cuando oye el nombre de Francia, se tensa. La voz de Gabriel baja, se hace casi susurro, pero el joven entiende lo suficiente para saber que su coartada empieza a desmoronarse. Ese descubrimiento le provoca una punzada de rabia mezclada con miedo. Siente que el mundo alrededor pretende encerrarlo, obligarlo. Dice con ese tono que siempre suena a confidencia, creo que lo de Toledo nos hará bien. A ti y a mí. Marta siente un temblor interno que intenta ocultar. La intensidad de las últimas horas, sumada a la sutil atracción que empieza a surgir entre ambas, la deja sin palabras por un instante. ¿Por qué a mí?, pregunta, aunque no está preparada para la respuesta. Chloe la mira con una franqueza que desarma. Porque eres alguien que sabe mirar más allá de lo evidente. Y yo necesito eso para crear, y quizá también para vivir. La frase queda suspendida entre las dos como un susurro que podría cambiarlo todo si alguna decide dar un paso más. Pero ninguna lo hace, al menos, no todavía. Y así, con esa tensión emocional latiendo bajo la superficie, la noche cae con suavidad sobre la colonia, dejando a cada personaje en un punto distinto del mapa sentimental que se está trazando lentamente, sin que ninguno sea todavía consciente de hacia dónde los arrastrará. La noche avanza despacio sobre la colonia, extendiendo un silencio que parece cubrirlo todo como una manta tibia, aunque por dentro cada casa palpita con tensiones que nadie confiesa en voz alta.
Es esa clase de quietud que engaña, pues no significa paz, sino el preludio lento de decisiones que empiezan a tomar forma en la oscuridad. Y en esa calma aparente, el destino de varios personajes empieza a redibujarse sin que siquiera ellos lo noten. En la cocina de la casa grande, el sonido rítmico de los utensilios acompaña el final del día. Luz. Ligeros acercarse. Es Begoña, que entra con una expresión casi ausente. Lleva los ojos apagados, como si dentro de su cabeza se repitieran una y otra vez escenas del día sin que pueda detenerlas. Se sienta frente a Luz en silencio, y la otra mujer la observa con una mezcla de preocupación y cariño. Esa relación entre ambas ha crecido con el tiempo, transformándose en un apoyo emocional profundo que ninguna esperaba, pero que ahora resulta indispensable. ¿Estás bien?, pregunta Luz en voz baja, sin presionar. Begoña asiente con la cabeza, pero la mentira es evidente. Al final suspira y deja caer el peso de su respiración sobre la mesa. Ha sido un día largo, responde, aunque eso no abarca ni la mitad de lo que está sintiendo. Para ocultarlo, bebe un sorbo del té, intentando obligar al cuerpo a relajarse, aunque la mente siga atrapada en aquellos gestos que la perturbaron más de lo que admite. Sin embargo, Luz intuye que la tormenta que lleva dentro no solo tiene que ver con Andrés. He escuchado lo de tu último día en el dispensario, comenta con suavidad. Debe ser difícil cerrar una etapa así. Begoña sonríe apenas, como quien acepta una verdad imposible de negar. Es difícil, pero también necesario, murmura, y aunque lo dice con convicción, también reconoce en su interior que abandonar ese lugar significa arrancar de raíz algo que la sostuvo durante meses complicados. El silencio vuelve a instalarse, pero esta vez de manera más tranquila. Aunque Joaquín intenta restar importancia a ese gesto, en su interior siente que ha dado un paso decisivo hacia una versión de sí mismo que llevaba tiempo queriendo recuperar. De regreso a su hogar, Gemma lo espera con la mirada cargada de miedo. Él lo percibe en cuanto abre la puerta. ¿Te encuentras mejor?, pregunta, dejando las llaves sobre la mesa. Gemma niega con la cabeza. Aún tengo mareos. Luz me conseguirá una cita, pero no puedo dejar de pensar en lo que podría ser. Su voz se quiebra, y Joaquín se acerca para tomarla entre sus brazos. En ese gesto hay amor, pero también una culpa silenciosa por haber estado tan ausente durante semanas. La salud de Gemma se convierte en ese momento en una nube que oscurece incluso su entusiasmo por el negocio que empieza. Y las manos tensas, mientras Tasio intenta encontrar una explicación que ya ha repetido demasiadas veces. Son solo unos clientes, insiste él, como si con repetirlo fuese suficiente para apagar la decepción que arde en los ojos de ella. Clientes que te arrastran a las mismas cosas una y otra vez, responde Carmen,
cansada de girar en un círculo interminable. Su amor por Tasio es profundo, pero también está plagado de heridas que no cicatrizan porque él no deja de abrirlas. Tasio la observa con preocupación sincera, pero no con la madurez necesaria para entender que no basta con querer, hay que demostrarlo. Y mientras discuten, a pocos metros, David baja la mirada hacia su vaso, como si el retumbar sordo de sus palabras le doliera y sus mejillas cuando la observaba demasiado cerca. La intensidad de su voz cuando hablaba de Toledo como si imaginaran juntas una escapada real. Chloe tiene esa capacidad de envolver cada interacción en un halo de seducción controlada, pero lo que sintió con Marta no ha sido cálculo, sino una chispa inesperada que ella misma no previó. Mientras se acomoda la bufanda para protegerse del frío, piensa en que pocas veces en su carrera ha encontrado a alguien capaz de conectar con su sensibilidad olfativa y emocional con una naturalidad tan desarmante. Y aunque no lo quiere admitir todavía, algo dentro de ella empieza a moverse hacia un territorio más íntimo. Al llegar a la pensión, se detiene frente al espejo y se observa con detenimiento. No es vanidad lo que la detiene, sino el reconocimiento. Empiezan a rodearlo, se retira a su despacho y cierra la puerta con un suspiro profundo. Desde hace días siente que su posición en la familia comienza a tambalearse, como si cada uno de sus movimientos fuese interpretado desde la sospecha. Pero lo que más lo inquieta no es Damián, sino Andrés. Él sabe leer rostros, y el del joven de la reina estaba marcado con un tipo de tensión que solo aparece en quienes esconden más de lo que dicen. Esa sospecha se mezcla con un malestar que no logra sacudirse. Cada vez que piensa en la reacción de Begoña al descubrir la venta parcial de la empresa, siente el peso de una culpa que no le pertenece por completo, pero que aún así lo persigue. Como si en algún lugar dentro de él existiera la certeza de que está cruzando límites que no podrá deshacer sin pagar un precio emocional alto. Mientras revisa unos documentos, escucha un ruido en el pasillo. Al abrir la puerta, encuentra a Begoña avanzando hacia su habitación. Ella se detiene, sorprendida al verlo. El ambiente se carga de inmediato, porque entre ambos hay algo que siempre ha sido complicado de definir. Un equilibrio casi perfecto entre confianza, cariño y un respeto mutuo que a veces se disfraza de distancia. Solo venía de hablar con Luz, dice ella, intentando restarle importancia. Gabriel asiente, pero algo en su mirada la invita a quedarse unos segundos más. Y es entonces cuando Begoña, impulsada por una mezcla de cansancio y necesidad de respuestas, pregunta lo que lleva horas queriendo saber. Pero la calma forzada en su voz traiciona más de lo que oculta. Begoña asiente sin enfrentarlo, pero cuando se da la vuelta para marcharse, el peso del engaño se desliza entre ambos como una sombra afilada. Mientras ella sube las escaleras, Andrés la observa desde el piso superior. La oscuridad del pasillo lo envuelve, pero aún así puede ver perfectamente cómo Begoña avanza en silencio, con los hombros ligeramente tensos. Ese detalle lo inquieta más de lo que quiere admitir. Algo en él reacciona con una mezcla de celos, inquietud y un dolor antiguo que todavía no logra nombrar. Y es justo en ese instante, mientras ella pasa junto a él sin advertirlo, cuando una pregunta se instala en su mente con brutal claridad. ¿Qué tanto ha cambiado la vida en la casa?
Al retirarse a su cuarto, Andrés cierra la puerta con un movimiento brusco, como si quisiera aislarse del mundo para poder procesar la maraña de emociones que lo envuelve. Pero la verdad es que no logra encontrar descanso. Se sienta en el borde de la cama y se inclina hacia adelante, sosteniendo la cabeza entre las manos. El peso de sus secretos empieza a pasar factura, y aunque intenta convencerse de que puede mantener las apariencias, la realidad es que cada minuto parece acercarlo un paso más hacia una confrontación inevitable. En la planta baja, Begoña entra a su dormitorio y se deja caer sobre la cama, exhausta. La mezcla de amor paternal hacia Julia, gratitud por el día vivido, resentimiento hacia Andrés y sospecha hacia Gabriel se convierten en un torbellino emocional difícil. De que algo grande está a punto de cambiar, aunque ninguno sepa todavía hacia dónde conducirá ese giro. El amanecer del día siguiente cae sobre la colonia con una luz pálida que apenas consigue disipar la pesadez acumulada durante la noche. Las calles despiertan despacio, como si cada casa necesitara tiempo para reordenar sus propias tensiones antes de enfrentarse al mundo exterior. Ese amanecer tibio, casi indeciso, parece reflejar la incertidumbre que se ha instalado en el aire. Nada está en calma, pero todo finge estarlo. Y mientras la vida comienza a ponerse en movimiento, los personajes se deslizan dentro de ese nuevo día arrastrando emociones que no han terminado de digerir. En la fábrica, Marta llega más temprano de lo habitual, como si necesitara ese que piensa en la propuesta de viajar juntas a Toledo. Mientras ordena los frascos y revisa las notas, intenta distraerse en la rutina, pero la tensión emocional se filtra incluso en los gestos más simples. Es un temblor interno que no sabe si rechazar o aceptar. Y justo cuando empieza a preguntarse si está exagerando, escucha el eco suave de los pasos de Chloe entrando en la sala. La francesa la saluda con una sonrisa suave que, lejos de apaciguar la inquietud, la intensifica de forma inevitable. «Buenos días», dice Chloe, con un tono ligero que, sin embargo, carga una calidez íntima, casi personal. Marta siente que el corazón le da un pequeño salto y responde con una sonrisa contenida, intentando mantener la profesionalidad. Siente un escalofrío eléctrico que la desconcierta. Y Chloe, lejos de evitarlo, parece disfrutar del efecto que provoca. Su cercanía es un tipo de lenguaje propio, uno que se expresa sin palabras y que impulsa a Marta a mirarla con una mezcla de fascinación y temor. En medio de ese vaivén emocional, una voz masculina rompe la armonía del laboratorio. Es uno de los operarios que vienen a avisar que Tasio quiere hablar con Marta. Ella se sobresalta un poco, como si la aparición del mundo externo la sacara de un sueño breve. Chloe lo nota y sonríe por lo bajo. Ese contraste entre la serenidad del trabajo y la intensidad emocional que la rodea comienza a resultarle tan interesante como el propio proceso creativo. En el despacho de la fábrica, Tasio camina
No es habitual verlo así, tan desordenado por dentro, tan poco dueño de sí mismo. Necesito que revisemos los turnos, dice él, aunque el tono revela que no es la verdadera razón por la que la llamó. Marta lo percibe y se queda esperando, dejando que él encuentre sus propias palabras. Finalmente, después de unos segundos incómodos, Tasio confiesa en voz baja: Carmen está enfadada conmigo otra vez. La sinceridad desarmada del comentario provoca en Marta una ternura inesperada. Tasio, empieza a decir, pero él la interrumpe levantando una mano, como si quisiera liberarla de tener que consolarlo. No te preocupes, ya sé que es mi culpa. Pero a veces, suspira profundamente, a veces siento que no sé cómo hacerla feliz. La vulnerabilidad de su hermano la conmueve. Le recuerda que, detrás de la impulsividad que lo caracteriza, se esconde alguien que siempre ha buscado pertenecer a un lugar donde no lo juzguen. Hablan durante un par de minutos más, hasta que Tasio recupera la compostura suficiente para centrarse en los turnos como si el tema emocional no hubiese existido. Y cuando Marta sale del despacho, siente una punzada en el pecho. El contraste entre la crisis amorosa de su hermano y su propia confusión emocional con Chloe la hacen cuestionarse qué significa realmente estar cerca de alguien en el momento adecuado. Mientras tanto, en la colonia, Joaquín visita un pequeño local vacío donde planea abrir su negocio. Lo observa con detenimiento, recorriendo lento, casi pesado. Ha dormido mal, atrapada entre sueños inquietos donde el rostro de Andrés se mezclaba con el de Gabriel y con el de María en un caos emocional que no logra interpretar. La adopción de Julia, que debería haber sido una luz inmensa en su vida, quedó ensombrecida por la llegada repentina de Andrés y ese cambio abrupto en su actitud que la dejó temblorosa por dentro. En el comedor encuentra a Damián revisando unos papeles, y aunque intenta saludarlo con normalidad, él la observa con una atención más profunda de lo que ella desearía. El patriarca percibe que algo en la casa ha cambiado, que las tensiones familiares empiezan a acumularse de un modo que podría resultar explosivo si no se manejan con cuidado. Pero está tan agotado emocionalmente que ya no sabe dónde y aunque no dice nada, siente que la sospecha que se instaló la noche anterior comienza a moldear una parte de ella que no podrá revertirse fácilmente. El desayuno transcurre entre frases educadas, silencios incómodos y una tensión casi palpable que nadie se atreve a verbalizar. Y cuando por fin todos se dispersan para comenzar sus tareas del día, Begoña se queda sola en la sala por unos instantes, observando la puerta por la que Andrés desapareció minutos antes. Se pregunta cómo puede querer salvar a alguien que insiste en alejarla. ¿Cómo puede sentir esa mezcla inquietante de compasión, rabia y nostalgia hacia un hombre que parece empeñado en destruirse a sí mismo? Esta reflexión se interrumpe cuando, en el exterior de la casa, escucha voces inesperadas. Ella no sabe todavía que, en ese mismo instante, Andrés escucha desde la planta superior las palabras «París» y «correspondencia» y su cuerpo reacciona como un resorte, tenso y alerta. Esa conexión silenciosa, ese miedo compartido por razones distintas, empieza a tejer los hilos de un conflicto que pronto los arrastrará a todos. En otra parte de la colonia,
María se dirige al laboratorio con un aire más seguro que el día anterior. Sabe que Chloe ha accedido a darle una oportunidad y siente que, por primera vez en semanas, su vida toma un rumbo propio. Sin embargo, también sabe que esa oportunidad se convierte automáticamente en una nueva pieza dentro de su estrategia emocional. Porque todo avance en su vida es también. Pero esa tensión comienza a deslizarse dentro de ella como una serpiente silenciosa, lista para despertar cuando menos lo espere. Cuando llega al laboratorio, encuentra a Chloe concentrada en una mezcla. La francesa levanta la vista, la saluda con cortesía y le explica brevemente cuáles serán sus primeras tareas como traductora. María escucha con atención, pero sus ojos se desvían hacia Marta, que trabaja en la mesa contigua. Durante unos segundos, ambas cruzan miradas, y en ese cruce se instala un mensaje silencioso que ninguna está preparada para descifrar. Es un instante breve, pero suficiente para encender un nuevo capítulo en la complejidad emocional que envuelve a todos. Porque mientras Marta intenta interpretar aquella mirada sin franceses y con la posibilidad de perder a Carmen. María se afirma en su nueva posición, mientras observa con creciente interés la relación entre Marta y Chloe. Y sobre todo esto, como una nube densa que no termina de romperse, se alza el misterio en torno a Andrés. Su actitud cambiante, su comportamiento evasivo, su relación fracturada con Begoña y su tensión silenciosa con Gabriel. Todo parece normal, pero nada lo es. La colonia respira ese aire extraño de los días que anticipan una tormenta emocional. Cada personaje avanza hacia su destino sin saber que están a un paso de un choque inevitable. Un punto donde verdades enterradas, secretos candentes y tensiones acumuladas emergerán con una fuerza que cambiará todo lo que conocen. En el ambiente sugiere que las emociones están por estallar en direcciones imprevisibles. Cada rincón de la colonia respira ese aire inquieto, como si todos presintieran que están entrando en un territorio emocional del que no podrán salir indemnes. En la fábrica, Marta y Chloe terminan de revisar el plan de viaje a Toledo. Las notas del perfume se encuentran casi en su punto óptimo, pero la francesa insiste en que necesitan salir del laboratorio para respirar inspiración, para dejar que la creatividad nazca de experiencias reales, de aromas vivos y de paisajes que despierten algo más profundo que los frascos alineados sobre una mesa. Marta lo escucha mientras recoge su libreta, y en su interior, la mezcla extraña de emoción y nerviosismo vuelve a activarse como un latido indomable. El modo en que Chloe describe la ciudad, los colores, las calles antiguas, la luz que se filtra entre las piedras, crea una imagen tan vívida que Marta no puede evitar sentirse arrastrada por ese entusiasmo casi contagioso. Sin embargo, también siente un vértigo sutil, como si aquel viaje no solo fuese una búsqueda profesional, sino el umbral hacia un territorio emocional que no sabe si está lista para explorar. Después de todo, cada vez que Chloe se acerca, algo en ella se agita con una intensidad que nunca había sentido con nadie de la fábrica. La francesa lo percibe, aunque no lo diga. Su sensibilidad para leer emociones ajenas es tan certera como su instinto para mezclar fragancias. Por eso, cuando ambas cruzan miradas mientras comentan los últimos
Decide no sacar conclusiones precipitadas, guarda en la memoria aquel momento para analizarlo más adelante, especialmente cuando considere la estabilidad general del equipo. En el dispensario, donde las paredes todavía guardan ecos del paso de Begoña, aparece ahora un vacío extraño que nadie sabe llenar. Luz pasa la tarde revisando la lista de pacientes y organizando medicinas, pero en el fondo extraña la presencia tranquila de su cuñada. Cada esquina del lugar le recuerda a ella. El modo en que ordenaba los frascos, la paciencia infinita con la que atendía a los vecinos, la calma silenciosa que irradiaba incluso en los días más tensos. Esa nostalgia se mezcla con la preocupación latente por Gemma, cuya cita con el cardiólogo todavía no tiene confirmación. Siente el mareo inesperado que la obliga a apoyarse en una de las estanterías para no perder el equilibrio. El susto la invade de inmediato. Siente un ligero hormigueo en los brazos, un latido acelerado, un calor repentino que le sube por el cuello. Se queda inmóvil unos segundos, luchando por recuperar el control de la respiración. Cuando finalmente logra estabilizarse, se sienta en una caja vacía, apoyando la mano sobre el pecho. Ese miedo, tan humano y tan silencioso, se convierte en una especie de puñal emocional. Le recuerda que su vida podría cambiar en cualquier momento y que quizá no esté preparada para afrontar un diagnóstico grave. La imagen de Joaquín aparece en su mente con una nitidez dolorosa. Su sonrisa, sus manos firmes. Ansiedad que le resulta familiar. A pesar de ello, evita entrar en el terreno emocional. Se limita a guiarlo con consejos precisos, mostrándole qué números revisar, qué proveedores contactar, qué empleados podrían reincorporarse. Pero en su mirada, Joaquín detecta algo más profundo, algo que solo una mujer que ha atravesado el desengaño y la pérdida puede comprender. La certeza de que los proyectos nacen, sí, pero también se sostienen con sacrificio. Y mientras ambos revisan papeles, una idea surge en la mente de Digna con una claridad tan reveladora que casi la sorprende. Joaquín es uno de esos hombres que cargan con la culpa como si fuese una deuda eterna. Y ahora que intenta reparar algo externo, quizá aún no ha comprendido que superficie. Begoña sostiene la mano de la niña mientras Gabriel revisa los papeles por última vez. Julia mira a ambos con una mezcla de ilusión y timidez, sin comprender del todo el alcance simbólico de aquel acto, pero sintiendo que algo grande está ocurriendo. Y en efecto, algo grande ocurre. La sensación de pertenencia, de familia, de un futuro más sólido. Cuando finalmente firman, la atmósfera se llena de una emoción cálida que ilumina por un instante el rostro de Begoña. La felicidad, por breve que sea, se siente real, tanto que incluso Gabriel parece más joven, más ligero, como si la firma hubiese liberado un peso que llevaba meses arrastrando. Pero esa alegría apenas dura unos instantes.
Su mirada se dirige a Begoña con la intensidad que solo tienen las heridas antiguas. Ella sostiene la mirada unos segundos antes de apartarla, como si no quisiera darle el poder de alterarla de nuevo. Cuando Gabriel decide dejar a los dos a solas para hablar, la atmósfera cambia por completo. Andrés se acerca con pasos lentos, midiendo cada palabra, cada gesto. Aunque intenta sonar razonable, la tensión es evidente. Me alegra que todo haya salido bien, comienza diciendo. Pero su tono, más que alegrarse, parece querer comprobar hasta qué punto lo han reemplazado en aquella familia que durante años creyó suya. Begoña responde con firmeza, aunque su voz tiene un matiz suave que proviene de un cansancio profundo. Julia es lo mejor que... Tras ese conflicto silencioso se despliega, Gabriel conversa con Damián en el despacho. El patriarca, aunque agotado, observa con atención cada gesto del abogado. Hay algo en su actitud que no le termina de encajar. La tensión entre él y Andrés no se le escapa, igual que la manera en que Gabriel evita hablar sobre su viaje o sobre Francia. Cuando Gabriel menciona la posibilidad de que Andrés haya mentido sobre su ausencia, Damián levanta la mirada de inmediato. Su intuición paternal se despierta, atravesada por la preocupación que nunca ha dejado de sentir por su hijo mayor. Y aunque intenta mantener la calma, la sospecha se clava en él como una astilla difícil de ignorar. En un momento clave de su conversación, Damián dice algo que sorprende incluso a Gabriel. Andrés no es solo un hombre con secretos. Es un hombre con miedo. Y cuando un hombre tiene miedo, puede hacer cualquier cosa. Gabriel guarda silencio, porque aunque no está dispuesto a admitirlo, comparte esa misma idea. Y esa reflexión queda flotando en la habitación como una advertencia silenciosa. Más tarde, en el patio de la casa, Andrés fuma apoyado contra la pared mientras observa a Gabriel desde lejos. La tensión entre ambos es palpable incluso en la distancia. Y cuando finalmente se acercan, el diálogo que surge es una mezcla peligrosa de cortesía y desplante. Gabriel, con su tono calculado, lanza una pregunta casi inocente. ¿Seguiste en Madrid todo el tiempo, o fuiste más lejos? Andrés traga saliva. No retrocede, pero tampoco ataca. Simplemente permanece ahí, en un territorio emocional donde cualquier palabra podría convertirse en dinamita. Finalmente, Gabriel se aleja, pero antes de desaparecer añade en voz baja. Los secretos no duran para siempre, Andrés. Esa frase se convierte en un eco que lo sigue incluso cuando entra a la casa. Andrés cierra los puños, sintiendo cómo su interior se llena de un calor insoportable, mezcla de rabia, miedo y frustración. Pero también siente algo más, una determinación peligrosa, casi visceral, que lo empuja a no dejar que Gabriel gane terreno sobre su vida. La noche cae lentamente. En la cantina, Tasio vuelve a discutir con Carmen sobre los franceses y su nueva salida nocturna. De ternura y miedo. Porque sabe que su nueva felicidad, recién nacida, tiene enemigos invisibles alrededor. Secretos, tensiones familiares, sospechas que se deslizan entre los pasillos como sombras silenciosas. Se acerca a la cama, acaricia el cabello de la niña y cierra los ojos un instante. En ese gesto hay una promesa silenciosa. Protegerá a Julia, incluso si eso implica enfrentarse a viejos fantasmas,
a la rabia de Andrés o a la ambición oculta de Gabriel. El viernes termina así. No con un desenlace claro, sino con la sensación inquietante de que algo se mueve debajo de la superficie. Una atracción inesperada, una enfermedad latente, un matrimonio fracturado, una rivalidad creciente, un secreto a punto de estallar. Todo queda en suspenso, cargado de electricidad emocional. Todo se prepara para el estallido inevitable.